Semanas atrás hablábamos sobre los diferentes proyectos socioculturales y su impacto en nuestras comunidades. Hoy les propongo conocer una de esas experiencias que busca fortalecer la participación ciudadana, aprovechar al máximo las potencialidades de las comunidades y también promover los mejores valores de los barrios. Sobre el proyecto Quisquicoaba conversamos hoy en Buen Cubano. En el capitalino municipio de Centro Habana radica Quisquicoaba, una institución religiosa que engloba muchísimas acciones, entre las que por supuesto también está su proyecto sociocultural, que está integrada además por una obra social muy amplia. Por eso hoy me acompañan dos de sus integrantes. Doy la bienvenida a Gladys Elena Ayllón Oliva, quien es directora de Cooperación Internacional de la institución religiosa Quisquicoaba. Bienvenida. Un placer estar aquí contigo. Para nosotros también recibirla, Gladys. Y también doy la bienvenida al doctor en Ciencias Enrique Alemán Gutiérrez, quien es director del Grupo Gestor del Proyecto Cabildo Quisquicoaba. Bienvenido, doctor. Gracias. Otra vez en nuestro programa. Para mí es un gran gusto y hoy rodeado de mujeres bellas más que nunca. Bueno, pues muchísimas gracias. Doctor, y tengo entendido que Quisquicoaba tiene una larga historia. Fue fundada en 1939 y por supuesto desde ese momento hasta acá mucho se ha transformado en nuestra nación, los contextos son diferentes, ha cambiado digamos la forma en la que se concibió, los sueños se han transformado, las acciones. Sí, la institución siempre ha tenido una proyección comunitaria no prosélita y no lucrativa de reinserción social, ubicada en el contexto y con sentido del momento en que vive. Hoy podemos hablar ya de 30 obras sociales enmarcadas en un gran programa de reinserción social llamado Cabildo Quisquicoaba. Cabildo porque es la casa de todos y Quisquicoaba es el nombre original del espacio que más o menos hoy conocemos como la división político-administrativa del municipio Centro Habana. Esto ha ido evolucionando, ha ido centrándose en los temas contextuales de las comunidades a nivel de país, a obtener hoy un área de experticia muy dinámica, muy inclusiva en materias de temas en relación con la discriminación del color de la piel, madre soltera de más de 3 hijos, jóvenes transgresores de la ley, nuestro comedor social que de todos he conocido con el habitante de calle y la experiencia acompañando la gestión del partido, del gobierno de la capital y en otras provincias también, las acciones previstas ya y proyectadas en situaciones de desastre y así a completar un amplio programa donde trabajan especialistas, mujeres y hombres de muchas esferas y además un voluntariado muy importante. Ahora, usted ha dicho algo interesante que yo creo que resume la esencia de Quisquicoaba y es las comunidades. Y usted me explicaba que no es la comunidad en la que está enclavada Quisquicoaba, y por eso quisiera preguntarle a usted, Gladys, entonces, ¿de qué manera también participan, llegan al resto de las comunidades a lo largo y ancho del país? Bueno, como decía el doctor Alemán, este es un proyecto que se ha ido transformando con el devenir del tiempo y lo que ha fortalecido nuestro proyecto es precisamente las alianzas estratégicas que hemos tenido no solamente con los gobiernos locales, con los gobiernos provinciales, sino también con las organizaciones de masa que son tan importantes. Es decir, desde el año 39 se hacía un trabajo muy natural, incluso los fundadores ni siquiera sabían que estaban haciendo un trabajo de reinserción social desde ese momento, y ya con el devenir del tiempo, con el estudio biosocial que se ha hecho en las comunidades, pues nada, esto ha dado que a llevar a Quisquicoaba como una especie de ejemplo, una especie de referencia para estos talleres de intercambio, de participación social y, lógicamente, el boca a boca, claro, es lo que va pasando la información de este espacio y muchas personas han ido por voluntad propia a sumarse. Ya el doctor hablaba del voluntariado, que es tan importante, que es tan visible. Voluntariado que está compuesto por personas que de todos los campos sociales y las actividades propias que hace Quisquicoaba, al ser tan participativas, hacen que las personas se sumen, es decir, desde el punto de vista de la cultura, de los talleres de artes plásticas, los talleres de danza,
de estos talleres de información a las mujeres, a las madres solteras que tienen más de 2 hijos. Es decir, que es un proceso muy natural que se ha hecho en la comunidad y que ha trascendido, por supuesto, a los municipios vecinos y a otras partes del país. Que hay que decir, perdone, doctor, que Quisquicoaba no se centra en un área específica y, como ella decía, habla sobre la cultura, pero se adentra también en las necesidades de las comunidades y tiene más de 30 proyectos, según usted me decía. Y en eso quisiera ahondar porque entiendo que estas alianzas estratégicas de las que Gladys hablaba tienen, digamos, o sea, sirven como base, como ayuda y apoyo para que ustedes puedan llegar a todas esas comunidades con esa amplitud de acciones. Pero también hay ciencia detrás de lo que ustedes proponen. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo hicieron? Gladys decía algo fundamental y es la transmisión de la experiencia ya a nivel ciudadano. A esto, los propios portales digitales que tenemos de las labores que realizamos en los mismos talleres, donde, por ejemplo, el portal que ella ejecuta es de trascendental importancia con los foros de participación que tiene. Es muy bueno cuando hablemos de Cuba, de nuestra diversidad cultural y de los componentes étnicos de la nación cubana. No podemos hablar de una comunidad, podemos hablar de diferentes comunidades o hablar de comunidades. Las comunidades cubanas a lo largo del país son muy disímiles, son muy diversas, son muy plurales, son muy mestizas. Hay un abigorrado collage de ideas, de pensamientos, de expresiones, de espiritualidades, de formas de ser, de formas de actuar, de estilos de vida, algunos no sustentables ni sostenibles, y es sobre los cuales trabajamos nosotros, apoyados de la ciencia, apoyados de la academia. Innumerables tesis de pregrado, de posgrado, doctorales, maestrías, estancias que realizan los alumnos de Cuba y del mundo con la experiencia de Cuba, porque hoy esta experiencia del programa social que tenemos es una experiencia que el mundo admira, que viene a beber de la experiencia cubana, del trabajo en las comunidades, además, y nos sentimos extraordinariamente maravillados que sea además la voluntad política de todos aquellos programas que se trabajan a nivel de país, de tener una mirada con sentido del momento histórico y ubicado en el contexto de nuestras comunidades. Y cuando se habla de proyectos culturales, obviamente hay que hablar de Quisquicoaba en Cuba. Y por eso tenemos que hablar hoy, compartir. Yo les propongo que ustedes compartan también con nosotros sus secretos de cómo han logrado toda esta obra que han construido. Pero ahora les propongo una breve pausa en la conversación. A usted les recuerdo que estamos en Buen Cubano. Dialogamos hoy sobre el proyecto Quisquicoaba. Manténgase con nosotros, enseguida regresamos. El barrio Las Delicias, en el municipio capitalino Cotorro, acoge al proyecto sociocultural comunitario Soñarte, con la fuerza y la motivación que caracteriza a esta gran familia, el trabajo por los niños y la comunidad. En su seno agradecido se desarrolla este proyecto cultural, extensión y parte indisoluble de una mujer dedicada a su familia, a su barrio y especialmente a los niños, Irma Chehuere, fundadora de Soñarte, iniciativa que lleva el derecho a la cultura a quienes más lo necesitan. Soñarte es un proyecto sociocultural comunitario que nació del interés por trabajar para el rescate de los valores, oportunidad que llegó a Irma luego de la jubilación y que se convirtiera en una labor cultural con los más pequeños, con la comunidad. Desde el patio de su casa comenzaron los primeros talleres de dibujo, teatro y danza, a los cuales cada día se sumaron niños y adolescentes, hasta que el 13 de agosto de 2010 se oficializó como proyecto por la Dirección Provincial de Cultura. Estos 12 años han hecho de Soñarte una fuente de cultura, de trabajo social, de vinculación con los factores y organizaciones comunitarias, desde manifestaciones como la pintura, el teatro, la música, talleres de barro, ruedas de casino. El proyecto ha sido además fortaleza para las instituciones culturales del territorio y de la capital, pues en cualquier contingencia están sus niños y adolescentes para ayudar y dar felicidad y alegría a quienes más lo necesitan. Tenía 3 años y yo me desenvolvía ahí, y ahora tengo 10 años y ya yo aprendí a bailar, a cantar, a hacer muchas cosas y me fui desenvolviendo así mucho y a mí me gusta porque
Yo cuando fuera mayor yo quería ser periodista, me gusta mucho esa carrera. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. Estoy en el proyecto desde los primeros años que se fundó en el 2012, más o menos por ahí, estoy desde que tengo 8 años. Empecé en el proyecto porque hicieron captaciones de la comunidad y yo pertenecía aquí a este CDR de las Delicias y yo siempre desde chiquita me ha gustado cantar y mi papá habló con Irma y ya para estar en el proyecto. Y aquí seguiremos. Y cuando él se graduó, pues él tiene que venir a apoyar aquí el proyecto y tiene que venir a apoyar aquí a Irma, como siempre lo ha hecho. Porque uno nunca puede dejar de vincularse de sus raíces. Él puede ser un pintor, pero él tiene que venir aquí a dar su granito de arena para que los niños que empiezan sean, si no como él, que tengan una preparación y él los pueda ayudar también. Y es lograr fortalecer nuestros talleres, es lograr vincular más a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, a lo que hacemos aquí en el proyecto. Que la comunidad sienta que el proyecto no es una casa, sino que el proyecto es un pedacito de cada uno de ellos y que puedan llegar aquí al proyecto. Yo creo que ese es el mayor reto que tiene el proyecto, no perder las esencias desde la fundación, desde que se creó el proyecto hace 11 años. Seguir con esa misma línea, claro, evidentemente es otro contexto que tendríamos que modificar. Hacer nuevas amistades y aprender a vincular el estudio con el arte es de los más grandes resultados del proyecto Soñarte en sus pupilos, que como Cristian, Dairon, Amanda, Rachelis o Rafael, no se pierden un taller o actividad donde puedan demostrar su creación al mundo. No existe forma más sincera y hermosa que soñarte para hacer revolución en todos los sentidos de la palabra. Para Irma Chegueré, siempre se puede hacer más. Soñarte debe brindar felicidad y ahora más que nunca que salta a la vista que el proyecto tiene salud, ganas y sangre joven para continuar con los corazones del Cotorro y de toda Cuba por largo tiempo. Elena Godínez del Mau en Buen Cubano. Continuamos dialogando en Buen Cubano y antes de la pausa hablábamos sobre los secretos que tiene Quisquicoaba para lograr toda esta amplia obra que hoy estamos presentando. Y bueno, ya en este breve espacio logramos que nuestros invitados accedieran a contarnos algunos de esos secretos, ¿verdad, Gladys? A ver, más que contarte los secretos, yo los invito también a ponerlos en práctica. Claro. Porque este secreto ha venido desde la propia identidad, de la propia historia de la institución, donde lo más importante ha sido ocuparse de todos. Y cuando hablamos de ocuparnos de todos, hablamos de la unidad. Es decir, la unidad que es tan vital para sostener cualquier obra es fundamental. Y unido a la unidad está, valga la redundancia, la palabra esperanza, la palabra amor, confiar en el otro o en la otra y saber que lo que uno está haciendo es en pos del mejoramiento humano. Yo creo que esa es la base, es el principal secreto. Tenemos una persona muy extraordinaria en nuestra institución que siempre dice que cuando uno hace varias acciones y no tienen el fruto que uno necesita, porque bueno, ya aquí se mencionaba incluso por el doctor Alemán que las comunidades son muy diversas, son muy plurales, trabajamos con todo tipo de personas, con los habitantes de calles básicamente, con las personas que son alcohólicas, y cuando uno empieza a trabajar con estas personas se da cuenta que es bastante complejo, ¿no? Llevarlos a que ellos interioricen que son los propios transformadores de su realidad. Y cuando uno toma varias medidas, varias acciones, y no llegamos a ese resultado, solo nos queda una última oportunidad, que es empezar de nuevo. No cansarse. Exactamente. Volver a empezar. Así mismo, volver a empezar. Ahí está
el que dijo esta frase que tanto a mí me gusta, pero no es que la dijo el doctor Alemán, sino que la pone en práctica todos los días de este mundo. Y eso es lo que hace que nuestro cabildo, que nuestro espacio incluso está todos los días salvaguardado por la propia comunidad, por la propia ciudadanía. Tenemos una ciudadanía alrededor muy responsable, no tenemos un custodio en nuestra institución, no tenemos nadie que haga una guardia perenne ahí por cuidar nuestro museo. Es la propia comunidad, es la propia ciudadanía la que se encarga todos los días de preservar este espacio que es de unión. Y sabemos que es unión para transformar la realidad del barrio, para transformar la realidad de nuestra Cuba, de nuestra patria. Y por eso es que decía que este secreto es importante transmitirlo. Por eso que cuando las personas con una llamada telefónica o se acercan a la institución y preguntan, me dijeron, me contaron bien en un espacio, eso es lo que decimos el boca a boca, esta tradición tan ancestral y que yo creo que es la mejor para poder preservar nuestra obra. Entiendo que entonces así es como han logrado la participación de la ciudadanía en todos estos proyectos o propuestas que ustedes también desarrollan. Mire, además de esta manera tan ancestral, tan común, yo creo que también ha sido importante los espacios que tenemos en las redes sociales, que están muy actualizados, que funcionan, que bueno, ya los invito a toda la audiencia que estén siempre presentes o siguiéndonos tanto en nuestros Twitter como en la página de Facebook. Yo creo que esta interconexión que tenemos con las organizaciones de masa, la Federación de Mujeres Cubanas, por ejemplo, trabaja muchísimo con nosotros en todos los barrios, en los municipios, para dar talleres de orientación contra la violencia de género. Y ya son mecanismos que también ayudan a que las personas se acerquen, a que las personas participen de estos espacios de intercambio. Son espacios de intercambio. Ahora, ustedes mencionaban ahorita al inicio del programa la reinserción social y yo creo que esa es una de las acciones y de los logros fundamentales que Quisquiawa puede ponerle no solamente a Cuba, sino también al mundo. Doctor, quisiera compartir con nosotros alguna experiencia concreta de alguien que haya pasado por una situación compleja y hoy esté, digamos que aportando a la sociedad y a sí mismo. Yo creo que cuando analizamos inclusive nuestro propio seno laboral, nuestro propio equipo, son historias de vida que pertenecieron a un pasado, llevadas a un presente, reinsertados. Reinsertar es volver a ser parte, es volver a formar parte. Es devolver también. Exactamente, y es confiar, de confiar. De errores de la reinserción podemos hacer un programa. Yo creo que Gladys decía esa fórmula, ese secreto maravilloso, que es cuando aún hemos fracasado, tenemos una fórmula maravillosa que es volver a empezar, volver a darnos cuenta que tenemos delante un ser humano que es un barro nuevo siempre para ser moldeado. Estas historias de vida, estas trabajadoras y trabajadores que hoy forman parte de nuestro equipo de profesoras y profesores en diferentes grupos, en diferentes espacios de nuestros programas, son éxitos de la reinserción social, son manos que hemos dado. Tenemos el secreto de la unidad. La unidad en nuestra gran diversidad, en esta patria tan gigantemente diversa y rica en su contenido histórico. Y esa fortaleza es uno de los secretos. Preservar la unidad, estar al lado, sufrir al lado del ser humano y sentarnos al lado en todo momento. Y ese secreto mágico que es que la gente, que la ciudadanía, que nosotros, el pueblo, seamos parte y formamos parte de cualquier obra. Sin duda alguna eso, digamos que hace que cualquier obra sea exitosa. Ahora yo estoy recordando, mientras usted hablaba, que en el programa anterior, donde usted participó, usted mencionó un concepto diferente de vulnerabilidad. Usted nos decía que puede que una persona sea vulnerable hoy, pero mañana deje de serlo. ¿Cómo lo viven ustedes en el proyecto, en las diferentes comunidades a las que se acercan? Bueno, yo creo que se vive desde la propia transformación. Es decir, ese es el éxito. Cuando la persona que está cerca de nosotros o de cualquier proyecto u obra social que tenemos, se da cuenta de la necesidad de ser él mismo su propio transformador, yo creo que ya ahí empezamos a hablar de que cambia ese estado de vulnerabilidad. Entonces, la obra del día a día te dice cuando una persona incluso ya está hasta preparada para dejar la calle, para dejar de ser un habitante de calle
e incluso empezar a participar de nuestra obra, ya sea de una manera incluso voluntaria. Es decir, ya él decidió insertarse. Doctor, yo quisiera apoyar con el comedor. Doctor, yo quisiera ir a distribuir comidas. Doctor, yo quisiera empezar a limpiar en nuestra escuela de oficios. Es decir, ya la persona, ya cuando llega a esa parte, está dejando de ser vulnerable. ¿Por qué? Porque la mentalidad comienza a cambiar. Yo creo que entonces ese cambio, esa transformación va no solo desde lo social, sino que llega también a lo cultural, ¿verdad? Todo es cultura. Todo es cultura, o sea, forma parte de nuestra cultura, todo ese abigarrado collage de ideas, de pensamiento, de formas de ser y de actuar. La vulnerabilidad es un concepto que además tiene sus intríngulis. Lo que hoy es vulnerable, mañana no eres vulnerable. Para lo que usted es vulnerable, para mí no es vulnerable. Y así cambia. Cuba puede aportar inclusive mucho desde nuestra experiencia histórica de los embates climatológicos, de la experiencia del bloqueo, al concepto de vulnerabilidad. De hecho, muchos especialistas cubanos ya lo han hecho, puede ser un tema muy interesante para otro momento. El tema es tener ese diagnóstico oportuno, pristino y que en todo momento es reversible, y con el valor de la unidad podemos ayudar mucho. Yo creo que sobre las experiencias de Quisquicoaba tenemos que seguir mirando desde diversas perspectivas porque tienen mucho que enseñarnos. Les propongo otra pausa en la conversación. Usted recuerde que hay varias vías para comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, de correo electrónico. Puede escribirnos, que estaremos atentos. La Habana es una de las capitales más hermosas que hay, ¿no? A nivel internacional, por lo menos eso es lo que dicen, ¿tú me entiendes? Y para el cubano que viene a La Habana, hay varios lugares que tiene que visitar. El Morro, el Capitolio y 23. Representa absolutamente todo nuestro ser, ahora mismo. Es lo más lindo que tenemos aquí ahora, ¿no? Soy pinareña, entonces para mí venir a La Habana siempre fue un sueño. Yo siempre vi La Habana como una gran ciudad que me gustaba muchísimo su arquitectura, su historia. Siempre fui muchísimo más a La Habana Vieja, entonces para mí básicamente La Habana era eso, un sueño y mis posibilidades de desarrollarme profesionalmente. Bueno, para mí La Habana es lo más grande porque nací aquí, me crié aquí y me siento muy bien aquí siendo habanera, así que y espero que ustedes también se sientan así. Para mí La Habana es un lugar donde convergen personas, culturas, idiosincrasias, arquitectura. Son muchas cosas al mismo tiempo y por supuesto tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Yo considero que La Habana debería ser un poco más cuidada y cuidadosa. Hasta el momento hemos hablado de la labor social que desarrolla Quisquicoaba y también de la preservación de la memoria histórica, del patrimonio cultural. Pero doctor, me gustaría también que nos pudiera explicar sobre la experiencia que tienen ustedes en cuanto al diálogo, a la generación de diálogo en su comunidad y en el país entero. Preservar la memoria histórica es también dialogar. El diálogo es ese sustrato maravilloso, ese sustento, es ese objetivo meridiano que debe tener toda obra en las comunidades. Tenemos que aprender a escuchar. Para que seamos partes y formemos parte de un proyecto, tenemos que ser escuchados, tenemos que además ver a través de esos objetivos de ese proyecto nuestras necesidades, y así hemos creado espacios de mutualidad e intercambio en diferentes esferas, en temas del color de la piel, en temas relacionados con el género, las comunidades sexogénero diversas, el diálogo interreligioso tan presente en la identidad y en la cultura cubana, Seguro. Heredado de nuestras relaciones y nuestras históricas experiencias ecuménicas en nuestro país. Por tanto, el diálogo está presente como objetivo transversal en toda nuestra obra. Y el diálogo también es importante, hoy más que nunca,
en nuestra sociedad, una sociedad en la que a veces los jóvenes, como decía el doctor, necesitan escuchar más y beber de las tradiciones. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a usted, Gladys, ¿cuál es el trabajo que realizan ustedes en Quisquicoaba para lograr no solamente atraer a los jóvenes para que participen y se integren, por supuesto, en esas transformaciones, sino también para lograr que digamos, continúen toda esta labor tan amplia que ustedes han desarrollado? A ver, yo creo que en nuestro proyecto desde sus inicios, y vuelvo a retomar los inicios porque es vital para que se vea este desarrollo congruente, creciente de Quisquicoaba, que siempre se ha tenido presente a los jóvenes. Incluso desde su propia creación, los jóvenes fueron un punto de partida cuando se trataron de rescatar a aquellos jóvenes que tenían conductas inadecuadas o que incluso salían de las prisiones. Siempre la familia trató de rescatar a estos jóvenes brindándoles una oportunidad. Y ahora, dentro de esa oportunidad que brindamos día a día, también está esa idea, ese objetivo que tiene la institución de preservar la identidad. Y una de las maneras de preservar la identidad es teniendo esa combinación tan rica de las nuevas generaciones con las no tan jóvenes, que yo siempre digo que están cargadas en juventud acumulada. Tenemos unas abuelas del rap que tienen una energía que muchos jóvenes la pudieran envidiar. Y entonces en esa combinación tan rica de que nuestros ancestros, nuestros abuelos puedan transmitirle a los jóvenes tanta herencia cultural, tenemos esos talleres donde nuestras abuelas le enseñan a las jóvenes cómo bordar, cómo hacer una receta de cocina. Ahora que tenemos todas estas situaciones normales con las escaseces de algunos alimentos, pues bueno, como las abuelas nos dicen, no, pero no te preocupes de que no tengas una hoja de laurel, le vamos a echar una hojita de orégano. Y entonces toda esta escuela ancestral yo creo que está como un punto de referencia en Quisquicoaba. Jóvenes que vienen buscando orientación, pero también jóvenes que se muestran diestros, vivos, siempre a la vanguardia para también dialogar con otros jóvenes. Es decir, porque aquí no estamos hablando de la combinación esta que yo comentaba de la tercera generación o de la juventud acumulada con los jóvenes, sino también como otros jóvenes que están identificados con nuestra patria, que están identificados con la necesidad de la continuidad, también se acercan a ser voluntarios en nuestros talleres como profesores, siempre tratando de dar esta idea de que todo es posible, ¿verdad? Porque yo creo que en la juventud siempre está el reto de asumir lo que parezca imposible, pero para los jóvenes nada es imposible, todo es posible. Y ese es el principal eslogan que también tiene Quisquicoaba, que sí se puede, que siempre se puede. Y lo están demostrando día a día. Trabajar con los jóvenes, como bien explica la gran especialista que es Gladys, es trabajar con el reservorio natural de la diversidad cultural, de nuestra identidad nacional, que es la mente humana. Por eso es tan importante los jóvenes dentro de cualquier obra social. Ahora, Quisquicoaba, yo lo resumiría entonces como un trabajo social de rescate y conservación del patrimonio cultural, pero también de esperanza. Con eso me quedo. Yo les agradezco muchísimo. Ustedes nos hemos quedado sin tiempo. Pero sobre todo una experiencia cubana, autóctonamente cubana. De defensa, por supuesto, de lo nacional y de la soberanía. Nuestros valores. Amén. Seguro que sí. Les agradezco muchísimo a ambos y a usted les recuerdo que estamos aquí cada semana para seguir dialogando sobre Cuba y lo cubano.